Acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China. ¿Se liberaliza finalmente el flujo de intercambios entre ambas superpotencias? Veámoslo. Ya tenemos acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China. Lo acaba de anunciar el presidente estadounidense Donald Trump en su red social Social Truth. Nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi y de mí mismo. China nos proporcionará por adelantado las tierras raras que necesitemos y nosotros cumpliremos con nuestra parte del acuerdo, que incluye la posibilidad de que los estudiantes chinos estudien en universidades estadounidenses, algo que siempre vi con buenos ojos. Nosotros hemos logrado establecer unos aranceles del 55% contra China y China unos del 10% contra los Estados Unidos. La relación es excelente. Gracias por su atención en este asunto. Como digo, parece que ambas partes hayan logrado mucho, que durante las últimas semanas de negociaciones se haya avanzado mucho en los términos de un acuerdo. Sin embargo, la realidad es bastante distinta. Y es que, en esencia, lo que hace este acuerdo es regresar a la situación previa al 2 de abril de 2025, el famoso día de la liberación de Donald Trump, con una única excepción, y es que los Estados Unidos incrementa sus aranceles contra China en 10 puntos porcentuales y China incrementa sus aranceles contra los Estados Unidos en 10 puntos porcentuales. Vamos, que tenemos lo mismo que teníamos antes del 2 de abril, pero con mayores aranceles por ambas partes. ¿Y por qué digo que tenemos exactamente lo mismo que había antes del 2 de abril? Pues porque los dos principales puntos de este acuerdo, que China suministrará tierras raras a los Estados Unidos y a su vez que los estudiantes chinos podrán estudiar en universidades estadounidenses, era algo que ya ocurría con normalidad antes del 2 de abril. Las restricciones tanto a la exportación de tierras raras como a los visados estadounidenses a estudiantes chinos comenzaron con posterioridad como consecuencia del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China que se desató a partir del 2 de abril. Y cuidado, porque lo que están filtrando las autoridades chinas, veremos si esto finalmente aparece plasmado en el texto del acuerdo, es que la libre exportación de tierras raras desde China a los Estados Unidos, que era la situación previa al 2 de abril de 2025, únicamente se restablece por un periodo de 6 meses. Dentro de un semestre, China tendrá que replantearse si quiere seguir suministrando libremente, exportando libremente tierras raras a los Estados Unidos o no. Pero es que aun cuando dentro de 6 meses decidiera renovar la exportación libre de tierras raras a los Estados Unidos, recordemos, otra vez, que eso es lo que sucedía antes del 2 de abril. No ha sido ninguna conquista, ha sido volver al statu quo previo al 2 de abril. Por tanto, lo único que ha cambiado en esta materia es el nivel arancelario de ambos países. Como decía, Estados Unidos impondrá un arancel del 55% contra las exportaciones chinas y China un arancel del 10% contra las exportaciones estadounidenses. Y esto, de nuevo, es la situación previa al 2 de abril, pero con una subida de 10 puntos porcentuales en los aranceles por parte de ambos bloques. Dicho de otra manera, antes del 2 de abril, Estados Unidos imponía, en general, un arancel del 45% sobre la importación de productos chinos y China imponía, en general, no en particular sobre algunos artículos específicos, sino en general, como arancel genérico sobre todas las importaciones, un arancel del 0% sobre las importaciones estadounidenses. ¿Y de dónde procedía el arancel general del 45% de Estados Unidos contra China vigente antes del 2 de abril? Pues por un lado de los aranceles que impuso Donald Trump contra China en su primer mandato. Me estoy refiriendo a la sección 301 de la Ley Comercial de 1974. Esa sección 301, modificada en 2019, establece para la inmensa mayoría de importaciones chinas un arancel del 25%,
Eso, como digo, es algo que aprobó Donald Trump en su primer mandato y que Joe Biden, que no tiene nada de librecambista, no suprimió. Pero es que a su vez, en este segundo mandato y antes del 2 de abril, Donald Trump impuso un arancel adicional del 20% a China con la excusa de que no estaba cooperando en la lucha contra la distribución internacional de fentanilo. Por tanto, antes del 2 de abril, Estados Unidos, como digo, tenía un arancel del 45% contra China, arancel general, más allá de los aranceles particulares específicos sobre cada bien, y China, de nuevo en términos generales, no en términos específicos, porque en términos específicos es obvio que si hay artículos concretos de los Estados Unidos a China que están gravados con aranceles, en términos genéricos China tenía un arancel del 0% contra Estados Unidos. Y a partir de ahora lo que han decidido ambas potencias es que estos aranceles se van a subir desde el 45 al 55% en el caso de Estados Unidos y del 0 al 10% en el caso de China. Para este viaje, desde luego, no hacían falta tantas alforjas. Si el 2 de abril Estados Unidos hubiese subido sus aranceles internos contra China en un 10%, sabemos que China habría subido sus aranceles internos contra Estados Unidos en un 10%, porque China, el 2 de abril, dijo que copiaría cualquier arancel recíproco que Estados Unidos impusiera contra China. Por tanto, podríamos haber llegado a este mismo resultado sin ningún tipo de fluctuación, de incertidumbre, de volatilidad en los mercados, el propio 2 de abril, si meramente Estados Unidos hubiese fijado un arancel adicional del 10% contra China. No sabemos muy bien, por tanto, cuál fue el objetivo, al menos con respecto a China, de iniciar la guerra comercial del Día de la Liberación, porque de los aspectos fundamentales que se nos ha dicho que constituyen el acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos, lo único que cambia, repito, con respecto a la situación previa al 2 de abril, es que se suben los aranceles en 10 puntos en Estados Unidos y en 10 puntos en China. ¿Y esto es algo de lo que los liberales puedan alegrarse? Pues desde luego no, porque se nos dijo que Donald Trump, si bien utilizaba instrumentos antiliberales como los aranceles, lo hacía con un objetivo muy claro: forzar una liberalización del comercio bilateral, en este caso entre Estados Unidos y China. Lo que se ambicionaba era un comercio más justo, nos decían, entre Estados Unidos y China, y que para eso se utilizaba la palanca negociadora de los aranceles. Pero al final el acuerdo comercial que han cerrado Estados Unidos y China no liberaliza el flujo comercial entre ambos países. Lo único que hace es subir los aranceles en ambas economías. Por tanto, los consumidores estadounidenses pagarán más impuestos cuando importen desde China y los consumidores chinos pagarán más impuestos cuando importen desde los Estados Unidos. No sé, en definitiva, dónde se halla el motivo de euforia o de alegría para cualquier liberal. En suma, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China no nos conduce hacia un mundo más libre, sino hacia un mundo más proteccionista. Un mundo donde los estados castigan con muchos más impuestos, en este caso arancelarios, a sus consumidores. Y eso no es algo que los liberales, desde luego, deban aplaudir, sino más bien deplorar.